Al final expondremos el caso clínico y le daremos resolución a esta pregunta. Glomerulonefritis membranoproliferativa. Esta se divide en dos grupos. El tipo 1 o el primero que es caracterizado y que es el más frecuente. Y es lo más probable es que se produzca como una consecuencia del depósito de complejos antígeno-anticuerpo con activación del complemento. Los antígenos del complejos pueden aparecer tras una infección con hepatitis B, con hepatitis C, con endocarditis o con VIH o tumores malignos. El tipo 2 se debe a la activación de la vía alternativa del complemento. Es la mayor parte de estos pacientes presentan el factor nefrítico C3 sérico y un autoanticuerpo frente a la C3. Se caracteriza histológicamente por la alteración de la membrana basal glomerular, la proliferación de células de glomérulo infiltrado, de leucocitos y presencia de depósitos en las regiones mesangiales. Como les había mencionado, la mayoría de estos casos están presentes inmunocomplejos en los glomérulos de activación de las vías alternativas del complemento. Los glomérulos se caracterizan por ser grandes e hipercelulares. Esta última caracterización se produce tanto por proliferación endocapilar, que afecta al endotelio capilar y a los leucocitos infiltrantes. Las secundarias son trastornos cónicos por inmunocomplejos, como la infección, como les había dicho anteriormente, de hepatitis B, infección de hepatitis C y deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Las enfermedades por depósitos densos. Los pacientes que presentan esta enfermedad presentan anomalías que dan lugar a la activación excesiva de la vía alternativa al complemento. Dado a esto, estos pacientes muestran una reducción sistemática del C3 sérico, pero las concentraciones de C1 y C4 son normales. ¿Cómo podemos diferenciar la enfermedad de depósitos densos de la anterior? Es de que el rasgo más definitivo se identifica mediante microscopía electrónica, ya que se pone en manifiesto la permeación de la lámina densa del glomérulo. Las anomalías glomerulares aisladas. Entre estas se encuentra lo que es la nefropatía por IgA y también se encuentra lo que es la nefritis hereditaria. La nefropatía por IgA es también conocida como la enfermedad de Berger. Esta es una glomerulonefritis caracterizada por un acúmulo de IgA en regiones mesangiales y esto produce también una hematuria de repetición. En la patogenia podemos encontrar lo que son concentraciones de IgA aumentadas. Los depósitos glomerulares están predominantemente constantes de moléculas de IgA con glucosilación aberrante. Se encuentra también lo que es un depósito mesangial prominente del IgA. Se encuentra también lo que es un defecto hereditario adquirido en la formación normal o la activación de las cadenas que contienen azúcares de galactosa. Y esto lo que causa es un atrapamiento de los complejos inmunitarios del IgA en el mesangio. Y posteriormente se produce lo que es una activación de las células del mensajio para su proliferación. A su vez, esto causa mayores cantidades de la matriz extracelular y secretan citocinas y factores de crecimiento. Aquí se puede dar lo que es la presencia de C3 y la ausencia de C1q y C4 en los glomérulos del complemento. Y también se podría activar la vía alternativa del complemento en los glomérulos. Su morfología. Esta comúnmente suele ser normales, aunque también pueden aparecer ensanchamientos mesangiales. También se observa lo que son proliferaciones endocapilares o también conocidas como glomerulonefritis mensangioproliferativa. Y también se observa la proliferación segmentaria confinada a algunos glomérulos. Se observa también lo que es la glomerulonefritis con semilunas francas, aunque esta última es la más rara. Y también hay una variable en la morfología que en ocasiones se suele encontrar lo que son los leucocitos. Y a la hora de la curación, puede conducir a una esclerosis focal y también segmentaria secundaria. En las características clínicas, más que todo se da en niños mayores y adultos jóvenes, que son los más afectados. Se produce lo que es la hematuria macroscópica después de una infección de las vías respiratorias. En el 30-40% presenta hematuria microscópica y un 5 al 10% desarrolla el síndrome nefrítico agudo, algunos con glomerulonefritis.
Y por último está lo que es la hematuria dura de varios días, que remite y vuelve a reaparecer cada pocos meses. A veces en personas con enfermedad hepática se produce lo que es la eliminación hepatobiliar deficiente de los complejos de IgA. Está lo que es también la nefritis hereditaria. Este es un grupo de nefropatías familiares heterogéneas asociadas a mutaciones en los genes del colágeno que se manifiestan con una lesión glomerular. Entre sus manifestaciones o características clínicas se encuentra lo que es la hematuria, que suele proceder a una insuficiencia renal crónica. Se encuentra también lo que es la sordera de conducción, los trastornos oculares, entre los que se encuentran las cataratas posteriores y una distrofia corneal. Aquí la proteinuria puede desarrollarse más tarde y raramente aparece un síndrome nefrótico, y los síntomas se manifiestan entre los 5 y 20 años de edad. El síndrome de Alport, este se da más que todo en un 85% con un rasgo ligado al cromosoma X. En los hombres se presenta lo que es un síndrome completo, y en las mujeres heterocigotas presentan comúnmente lo que es la hematuria. En los hombres el 90% evoluciona a una enfermedad más grave después de los 40 años. Y en la morfología, la membrana basal glomerular tiene focos irregulares de engrosamiento que se alternan con atenuación. Y tenemos lo que es la lesión de la membrana basal delgada o la hematuria familiar benigna, que esta se manifiesta por una hematuria familiar más que todo asintomática, y en su morfología por un adelgazamiento de la membrana basal glomerular entre 150 a 225 nanómetros. Y lo normal en los adultos sanos es de 300 a 400 nanómetros. Y este afecta al 1% de la población general. El rasgo más importante y característico es la detección de mutaciones en genes que codifican las cadenas alfa 3 y alfa 4 del colágeno 4. Y la enfermedad obedece a un patrón, más que todo, de una herencia autosómica, y la mayoría de los pacientes son heterocigotos. La glomerulonefritis crónica. La glomerulonefritis crónica se debe a una glomerulopatía terminal, que esta puede estar ocasionada por varios tipos específicos de glomerulonefritis, o también puede ser porque es desarrollada sin antecedentes de una glomerulonefritis aguda. La nefropatía membranosa, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la nefropatía con inmunoglobulina A y la glomerulosclerosis focal y segmentaria pueden evolucionar a una insuficiencia renal. La glomerulonefritis crónica surge de casos que no tienen ningún antecedente de glomerulonefritis aguda. Por lo tanto, estos forman una forma asintomática de glomerulonefritis que progresa a una uremia. La hipertensión es el acompañante obligado de la glomerulonefritis crónica. Entonces, en este caso puede ser evidente la esclerosis arterial y la arteriolar. Las molestias inespecíficas que puede presentar el paciente son pérdida de apetito, anemia, vómitos o debilidad. Y en pacientes nefróticos, la pérdida de proteínas va a disminuir cuando los glomérulos van obliterándose, y consecuencia de esto va a disminuir y reduciendo la pérdida así de proteínas en orina. La púrpura de Schönlein-Henoch es un síndrome de la infancia, y este consiste en lesiones cutáneas de tipo púrpura que se presentan en la piel, dolor abdominal, hemorragia intestinal y artralgias acompañadas de anomalías renales. Este síndrome es más frecuente en niños de 3 a 8 años de edad, pero también puede aparecer en adultos, y cuando se presentan estas manifestaciones, las renales son las más graves. Hay unas características patognomónicas donde se encuentra el depósito de inmunoglobulina A. A veces puede presentarse la inmunoglobulina G y C3 en la región mensagial. La glomerulonefritis asociada a endocarditis bacteriana. Esta se debe a derivaciones auriculoventriculares infectadas, y esto se da por una nefritis por inmunocomplejos que es iniciada por completo de antígeno bacteriano y anticuerpo. Los síndromes que esta presenta son hematuria y proteinuria. Las características histológicas más resaltadas en esta glomerulonefritis varían desde una glomerulonefritis necrosante focal,
y segmentaria hasta una glomerulonefritis exudativa. Aparecen también lesiones agudas, que esto ocurre tras el flujo de entrada de neutrófilos, y lesiones crónicas que ocurren debido a un patrón de glomerulonefritis membranoproliferativas que se desarrollan con cambios en la membrana basal. Estas dos formas rápidamente progresivas muestran un número de semilunas. La nefropatía diabética. Esta es una causa principal de insuficiencia renal crónica, y esta nefropatía avanzada o terminal se presenta hasta en el 40% de los diabéticos insulinodependientes, ya sean de tipo 1 o de tipo 2. La glomerulonefritis fibrilar es una variante morfológica de la glomerulonefritis asociada a depósitos fibrilares. Esta glomerulonefritis tiñe de color rojo Congo. Vamos a observar diferentes cosas en un microscopio óptico y en un microscopio de inmunofluorescencia. En el microscopio óptico lo que vamos a observar son lesiones glomerulares que normalmente van a mostrar patrones membranoproliferativos, mientras que en el microscopio de inmunofluorescencia se van a apreciar los depósitos selectivos de inmunoglobulina G policlonal, y a menudo se van a derivar de la inmunoglobulina G4, del factor C3 del complemento y de las cadenas ligeras de inmunoglobulina kappa y de inmunoglobulina lambda. Únicamente los pacientes van a desarrollar un síndrome nefrótico, hematuria e insuficiencia renal progresiva. También tenemos el síndrome de Gold-Pasteur, polivasculitis macroscópica, granulomatosis con polivasculitis, que estas tres se van a asociar a lesiones glomerulares. También tenemos a la crioglobulinemia mixta esencial, que esta prácticamente es asociada a una hepatitis C y se debe a depósitos de crioglobulinas compuestos principalmente por complejos de inmunoglobulina G y M, que van a inducir a una vasculitis cutánea, a sinovitis y a glomerulonefritis proliferativas. Las enfermedades tubulares e intersticiales se clasifican en dos grupos: lesión o necrosis tubular aguda y la nefritis tubulointersticial. La lesión o necrosis tubular aguda se caracteriza por insuficiencia renal aguda y con frecuencia, no invariablemente, por evidencias morfológicas en lesiones tubulares en forma de necrosis de las células epiteliales tubulares. Esta es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda. La lesión tubular aguda puede estar causada por trastornos como isquemia, que se debe a la reducción o interrupción del flujo sanguíneo, y a una lesión tóxica directa de los túbulos por agentes endógenos como mioglobina y hemoglobina o agentes exógenos. La lesión tubular es responsable del 50% de los casos de insuficiencia renal aguda en pacientes que se encuentran hospitalizados. Este tipo de lesión suele ser reversible y se asocia a situaciones clínicas que están relacionadas con un flujo sanguíneo inadecuado hacia los órganos periféricos, acompañada de una hipotensión importante y de shock. A esto se le va a conocer como lesión tubular aguda isquémica. Cuando se habla de una lesión nefrotóxica, se asocia al uso de distintos fármacos como la gentamicina, medios de contraste radiológicos, metales pesados y disolventes orgánicos. Existe otra clasificación que es una combinación entre estas dos y se asocia a transfusiones sanguíneas incompatibles y crisis hemolíticas que causan hemoglobinuria y a lesiones musculoesqueléticas que causan mioglobinuria. Esto determina la aparición de cilindros intratubulares que junto al contenido de hierro tóxico sanguíneo contribuyen a la formación de la lesión. Ambas se deben a la lesión tubular y a trastornos persistentes graves de flujo sanguíneo. La isquemia causa alteraciones estructurales y funcionales de las células tubulares. Al principio se da una pérdida de polaridad celular que suele ser reversible. Hay una redistribución de las proteínas de membrana. Esto va a alterar el transporte iónico y aumentar la liberación de sodio hacia los túbulos distales, lo que provoca una vasoconstricción mediante la retroalimentación túbulo-glomerular. Hay una expresión de citocinas y moléculas de adhesión que van a reclutar leucocitos que van a participar en una lesión posterior. Todas estas células dañadas se van a desprender, van a causar una obstrucción, lo que aumenta la presión intratubular y disminuye el filtrado glomerular, promoviendo un edema intersticial y aumentando la presión intersticial y por ende el daño tubular. También existen trastornos del flujo sanguíneo que van a reducir el filtrado, van a promover también una vasoconstricción intrarrenal, reducción del flujo sanguíneo glomerular y el aporte de oxígeno, lo que va a causar la necrosis. Ya que esto solo ocurre en ciertos segmentos tubulares, puede haber una recuperación de la función mediante la regeneración celular.
La lesión isquémica se caracteriza por necrosis epitelial tubular focal en varios puntos de la nefrona. Existen grandes zonas intactas. Esta se acompaña de rotura de membranas basales a lo que se conoce como túbulo rexis. También hay una oclusión de las luces tubulares con cilindros. Las zonas más vulnerables suelen ser la porción recta del túbulo proximal y la rama ascendente gruesa de la médula renal. Estos cilindros pueden ser hialinos eosinófilos o cilindros granulares pigmentados. Estos se encuentran comúnmente en los túbulos distales y en los puntos colectores. Los cilindros contienen principalmente una proteína denominada TAM-Horsfall, que es una de las proteínas urinarias segregada normalmente por las células de la rama gruesa ascendente y de los túbulos distales. También existe un edema intersticial y acúmulos de leucocitos. En este tipo de lesión se obtiene una evidencia de regeneración epitelial. La lesión tóxica se manifiesta por una lesión tubular aguda en los túbulos contorneados proximales. En el estudio histológico va a aparecer necrosis tubular inespecífica y en un caso evidente de envenenamiento por algunos fármacos, como el cloruro mercúrico, las células dañadas contienen grandes inclusiones acidófilas que con el tiempo se vuelven necróticas y se descaman hacia la luz, que puede calcificarse. En el envenenamiento por tetracloruro hay acumulación de lípidos neutros en las células lesionadas y también produciendo una necrosis. Cuando hay un envenenamiento por etilenglicol, produce balonamiento y degeneración de los túbulos contorneados proximales. En estas se encuentran cristales de oxalato cálcico en la luz tubular. La evolución de la enfermedad se da en 3 estadios. En la fase de inicio, esta dura aproximadamente 36 horas y hay un ligero descenso de la diuresis con un aumento del boom. En la fase de mantenimiento hay un descenso mantenido de la diuresis entre 40 y 400 mililitros al día, que se denomina oliguria. Hay una sobrecarga de sal y un aumento del boom. Hay hiperpotasemia, acidosis metabólica y manifestaciones de uremia. Esta, si es tratada correctamente, el paciente suele recuperarse. En la fase de recuperación hay un incremento paulatino en la diuresis, alcanzando hasta 3 litros día. Los túbulos están dañados, por lo que se pierden grandes cantidades de agua, entre otros solutos. Esta se denomina porque hay una presencia de hipopotasemia muy importante. En esta se van mejorando la capacidad y la función renal. Los valores de unicreatinina se normalizan. Con el tiempo, esta suele recuperarse en su totalidad. El pronóstico va a depender del tamaño y la duración de la lesión. Se recupera cuando es una lesión nefrotóxica, cuando la toxina no causa daños graves en órganos como hígado y corazón. En el tratamiento sintomático, las personas se recuperan en el 95%, pero si esta no se trata, pues la mortalidad puede alcanzar hasta más del 50%. Bueno, la nefritis tubulointersticial, esta puede ser aguda o crónica y se va a diferenciar cada una de estas porque la aguda va a tener un inicio clínico más rápido y se va a caracterizar histológicamente por edema intersticial. Este va a ser acompañado por un infiltrado leucocítico en el intersticio y en los túbulos también. También va a haber una necrosis tubular y ya en la crónica se va a producir un infiltrado que va a ser predominantemente leucocítico, mononuclear, una fibrosis intersticial prominente y una atrofia tubular diseminada. Este grupo de nefropatías se va a caracterizar por unas lesiones que van a ser inflamatorias y van a estar tanto en los túbulos y en el intersticio. Estas van a manifestarse principalmente por una azoemia. En las lesiones tubulointersticiales crónicas, estas van a provocar que las enfermedades que afectan los glomérulos van a tener una progresión más rápida. En cuanto a la nefritis tubulointersticial secundaria, esta va a ser debido a diferentes trastornos, ya sea vasculares o quísticos, como una nefropatía poliquística, metabólicos como la diabetes, en los cuales va a contribuir esta a que haya un daño más progresivo. También hay otras causas, las cuales pueden ser por infecciones, ya sea por virus o parásitos, o por una pielonefritis bacteriana, también por una pielonefritis crónica, toxinas como fármacos, como metales pesados, plomo o cadmio. Enfermedades metabólicas también van a afectar.
También cambios físicos, neoplasias, reacciones inmunitarias, vasculopatías y misceláneas. En cuanto al caso clínico, que al final lo íbamos a resolver, este es de un paciente que tiene 56 años de edad con un antecedente médico de hepatitis alcohólica. En el año 2000 ingresó por un estudio de síndrome nefrótico con una microhematuria e insuficiencia renal, con una creatinina de 1.5 miligramos decilitro. Al hacer la exploración física se destaca la presencia de edemas, hepatomegalia y lesiones purpúricas en los miembros inferiores. En los estudios realizados se observó una serología positiva para el virus de hepatitis C. Las demás serologías fueron negativas y dio positivo para crioglobulinas. Se le realizó una biopsia renal que mostró un parénquima renal con 7 glomérulos, con una afectación difusa, aumento de la celularidad y una matriz mesangial de aspecto lobular. También unas membranas basales con imágenes de doble contorno, engrosamientos irregulares de las paredes capilares y una fibrosis intersticial. Al realizar un examen de inmunofluorescencia directa, se evidenció que habían depósitos glomerulares parietales granulares de C3 y a la microscopía electrónica se mostró depósitos subendoteliales, endotelios tumefactados y una amplificación mesangial. Nuestra respuesta fue una glomerulonefritis membranoproliferativa secundaria a infección por virus de la hepatitis B, ya que este tipo de glomerulonefritis secundarias se pueden deber a enfermedades o trastornos crónicos que tenga el paciente. En cuanto a esta, se dio por crioglobulinas positivas. También hay otras que se pueden dar por la enfermedad autoinmune del lupus eritematoso sistémico y entre otras.